Bueno, hoy en la piel del míster vamos a iniciar un debate. Vamos a hacer un ranking de delanteros españoles de los últimos 35 años. Vamos a establecer un top 5. Para mí en el número 5 podía haber varios jugadores que podían ocupar ese puesto. Es difícil quedarte con alguno para esta posición. Podríamos destacar a Julio Salinas, que es un jugador que tiene más de 120 goles en la liga. Tiene muchos goles con la selección también, pero me voy a quedar con Morientes, porque es un jugador que desarrolló su carrera en el extranjero y porque tiene 27 goles con la selección española. Pues para mí el número 5 es Pedro Rodríguez, Pedrito, el goleador de la época del Barcelona. ¿Por qué es el quinto y no elijo a otros como por ejemplo Morientes? Para mí Pedro, como goleador, como concepto de goleador en momentos importantes, sobre todo en el Barcelona, ahí Pedro aparecía. En la selección española quizás no estuvo tan brillante en el plano goleador, quizás en el Chelsea tampoco tuvo ese gran protagonismo. Vamos a ver ahora en Italia, en la Roma, cómo le va. Pero Pedro, en el concepto de goleador en momentos importantes, momentos decisivos, hay que destacar esa consecución de goles en la época del sextete. Eso lo tenemos que valorar. No era un goleador al uso, pero sí que como goleador en momentos puntuales, no hablamos de cifras goleadoras, porque entonces nos cogemos el registro de la federación o miramos en Wikipedia los máximos goleadores y ya tendríamos la clasificación hecha. Para mí, quinta posición para Pedro Rodríguez, insisto, no por su capacidad goleadora, sino por su capacidad de marcar goles en momentos determinados, en momentos históricos determinantes, como lo hizo con el Barcelona. Para el número 4, mi opción va a ser Fernando Torres, el jugador del Atlético de Madrid, desarrolló su carrera en el Chelsea, en el Liverpool. Para mí un jugador hasta cierto punto sobrevalorado, pero dentro de los delanteros españoles sí que tiene unos números bastante buenos. Y cuarto clasificado, para mí, es Fernando Torres. Fernando Torres, nos podemos pensar en su trayectoria y desde una perspectiva un poco lejana, Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, Atlético Madrid, quizás no tenemos una sensación como que la haya roto, pero sí que es verdad que cuando miras las cifras goleadoras de Fernando Torres, las cifras con la selección son espectaculares. Como números, como 9 y como goleador, como números desde un punto de vista subjetivos y los números fríos, Fernando Torres tiene números impresionantes con la selección española. El gol en la final de la Eurocopa contra Alemania en el 2008, cómo le gana en la posición a Philipp Lahm, que la tiene ganada en ese momento. Philipp Lahm era el mejor lateral derecho que había en el mundo, cómo evita la salida de Lehmann y cómo nos dio esa Copa de Europa. Eso se lo tenemos que agradecer y se lo tenemos que valorar a Fernando Torres. Por eso para mí la cuarta posición es para Fernando Torres. El número 3, Butragueño, como uno de los máximos goleadores de la selección y un emblema del Madrid durante gran parte de los 80 y principios de los 90. Vamos con la tercera posición. La tercera posición va a ser para Emilio Butragueño, un delantero único. Un delantero que en la década de los 80 maravilló a España, maravilló a Europa, maravilló al mundo. Me vienen ahora imágenes y recuerdos de Querétaro en el año 86, en el Mundial contra Dinamarca, cuando marcó 4 goles, pudiendo haber marcado 5, porque el primer penalti creo que lo tira Goicoechea. Revoluciona el concepto delantero, un jugador que era capaz de pararse en el área, era capaz de agrupar a rivales, era capaz de, en un espacio de terreno muy corto, driblar, asistir o marcar. Fue algo sensacional. Hizo una dupla increíble con Hugo Sánchez, siendo una de las mejores delanteras en aquel momento, en finales de los 80. Y para mí, como tercer mejor delantero español de estos últimos 30-35 años, hay que destacar a Emilio Butragueño. En el número 2 de este ranking, vamos a colocar a Raúl González Blanco, que sí que es verdad que fue un emblema del Madrid en las Copas de Europa, pero que con la selección no llegó a lograr los objetivos que él tenía, sin cuestionar evidentemente su categoría y su calidad, que eso está fuera de toda duda.
En el número 2, para mí, y podría ser perfectamente el número 1, si no fuera porque el número 1 considero que es un poquito mejor, un poquito más completo. Para mí, el número 2 es quien fue para mí el mejor jugador del Mundial 2010 de Sudáfrica. Se está hablando mucho de Iniesta, de otros jugadores, pero para mí el jugador fue David Villa. David Villa fue el que nos dio ese salto de calidad, porque los antiguos goleadores, llámese Julio Salinas, Morientes, que han sido grandes delanteros, ese balón decisivo le iba al palo, le iba al poste, y a Villa no, a Villa le daba al poste, pero le entraba. Y David Villa revolucionó su época en el Zaragoza, su época en el Valencia, su época en el Barcelona, su época en el Atlético de Madrid. La verdad es que era un jugador que parece que bailaba sobre el terreno de juego, cómo se desplazaba, cómo se movía, qué armonía tenía en sus movimientos, qué capacidad goleadora. Un jugador sensacional. En el Mundial de Sudáfrica 2010 no partía como 9, sino que ahí esa posición era para otros delanteros. Él partía un poco más escorado en banda y aparecía en una segunda línea y ahí ofrecía todo su potencial. David Villa para mí, un depredador del área, un jugador fantástico que perfectamente podría estar en el número 1, perdón, pero lo vamos a dejar en el número 2. Y en el número 1 para mí por sus éxitos con el Barcelona y con la selección española fundamentalmente y porque ha marcado goles allá donde ha ido, muy igualado con Raúl, muy difícil de decidirme pero al final me decido por él, es David Villa. Este es mi ranking: 5 Morientes, 4 Fernando Torres, 3 Butragueño, 2 Raúl González Blanco, 1 top 1 David Villa. ¿Cuál es el vuestro? Un abrazo a todos, chao. Y en el número 1, para mí, un jugador que puso a España, a la selección española y al Real Madrid en un terreno competitivo que jamás había alcanzado, ese es Raúl González Blanco. Habrá muchas críticas, habrá gente que estará a favor, gente que estará en contra, pero tenemos que ver el contexto de dónde partía Raúl. Gracias a Raúl ha jugado con los mejores delanteros del mundo, ha jugado con Šuker y Mijatović. Raúl era titular y al final de temporada el mejor. Raúl ha jugado con Ronaldo. Quizás Ronaldo marcaba más goles, pero al final de temporada Raúl lo jugaba todo y acaba siendo el mejor del Real Madrid. Jugador que ha optado a un Balón de Oro y para mí, yo creo que se lo dieron a Owen sin... Lo merecía Owen, no voy a decir que no lo mereciera, pero creo que Raúl era ligeramente más meritorio o hizo más méritos para ganar ese Balón de Oro. Digamos que fue el primer jugador español moderno que posicionó al Real Madrid y posicionó a España como referente y como realmente como que nos hizo creer que lo podemos conseguir. En el Real Madrid lo consiguió absolutamente todo cuando él tiraba del carro. Insisto, estaba rodeado por muchas figuras, pero al final la figura emergente, la figura regular era Raúl, un jugador humilde, un jugador que realmente técnicamente no era una maravilla. A nivel condicional, no es que dijéramos que era muy rápido o que era un jugador con mucha fuerza. Era un jugador que a priori, si lo analizas, realmente no destacaba en nada, pero el mejor de todo. Era el mejor de todos. Tenía una mentalidad, un hambre y sobre todo una determinación que muy pocos jugadores en el mundo se la he visto. Así que este primer puesto como mejor delantero español de los últimos 30-35 años, para mí tiene que ser para Raúl González Blanco. Chao.